La cámara ya va a empezar en este momento. Ok, ¿logran ver el tamaño? ¿Está bien? ¿Necesitan que esté un poco más amplio? ¿Se ve bien? Sí, ingeniero. Ok, el tema que hoy vamos a tratar, señores, se llama tiristores. Hay que tener un poquitito de cuidado en las denominaciones que van a ir encontrando relacionado con la parte de tiristores, porque parte de la nomenclatura ya ha variado. Hay algunos autores que algunos componentes electrónicos los siguen denominando, por ejemplo, transistores, pese a que ya no son solamente de 3 capas y son ya de 4 capas. Y como también hay otros autores que a estos tiristores les dan otra terminología a nivel su simbolismo. Yo voy a tratar de irles mostrando un poquitito de ambas visiones, de todas las visiones que relativamente he podido encontrar para que no tengan inconveniente cuando estén revisando bibliografía. Aunque, como les digo, toda esta información van a disponer en Classroom. En ese entendido, partiremos del principio. Un tiristor como tal es un semiconductor, ¿de acuerdo? Que se utiliza normalmente como proceso de conmutación. Es decir, normalmente un tiristor deja pasar la corriente o corta el paso de la corriente. En estos tiristores como tal, hay la ventaja en función a los transistores simples que hemos visto que también son como interruptores en general, porque tienen la capacidad de manejar voltajes más altos y también corrientes más altas. Eso implica que se puede manejar potencia mucho mayor. Además, tiene la ventaja de que no solamente se puede manejar a nivel corriente continua, sino también a nivel corriente alterna. En ese entendido, no hay que perder de vista de que estos semiconductores como tal, obviamente, en un momento estarán trabajando como aislantes y en otro momento estarán trabajando como conductores. Generalmente, esto dependiente de algún proceso de excitación externa, ya sea electrónico o ya sea de una excitación externa por energética, por ejemplo, la luz, el sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la principal aplicación que tienen estos tiristores es el proceso de poder hacer su conmutación mucho mejor y con mayor seguridad que, por ejemplo, un relé. ¿De acuerdo? Si tenemos en cuenta un relé, si bien alguno se puede activar o desactivar eléctricamente, la conexión entre ella de paso de corriente es mecánica. Entonces, fácilmente estos relés pueden llegar a producir ruido, producir chispas o tranquilamente arruinarse por el proceso mecánico netamente dicho. Entonces, en estos tiristores, esa ventaja tenemos, que eso no va a ocurrir. Más sin embargo, hay que tener en cuenta que hay una gama infinita prácticamente de tiristores. Aquí les estoy mostrando prácticamente 3, 6, 7, 15 tipos de tiristores. Y de esos 15 tipos de tiristores, hay que comenzar a tener algunas características.
La mayoría de los autores, para muchos inclusive de estos tiristores, siguen utilizando la denominación, por ejemplo, de ánodo-cátodo. ¿De acuerdo? Ya sean, por ejemplo, fíjense, en este SSS están hablando de ánodo, cátodo, con puerta 1 o gate 1 y gate 2. Mas, sin embargo, ya muchos autores ya no utilizan en la mayoría de estos tiristores el concepto de ánodo-cátodo, como vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Pero normalmente la simbología prácticamente se ha mantenido uniforme, con algunas diferencias relacionadas con los DIAC, por ejemplo, cuando estamos hablando de 4 capas. Ahí inclusive la simbología ha variado y lo vamos a ver un poquito más adelante. De esta gama reducida de tiristores, aún, yo he hecho una reducción a nivel de estos 6 tipos de tiristores principalmente. He utilizado estos 6, ¿por qué? Porque, como su nombre dice, por ejemplo, inclusive su nombre es diodo Shockley, ¿de acuerdo? Cuando se está hablando del diodo Shockley, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, produce mucha confusión y uno cree que estaríamos hablando del diodo Schottky, ¿de acuerdo? Y no es lo mismo. Este diodo Shockley ya es un tiristor, ¿de acuerdo? Pero fíjense, inclusive tiene el nombre de diodo. Así también, por ejemplo, el último, el IGBT, su nombre es transistor bipolar de puerta aislada, ¿de acuerdo? Isolate Gate Bipolar Transistor. Pero hay que tener en cuenta, no trata de un transistor propiamente dicho. Tiene incorporado dentro de él un transistor bipolar, pero también tiene otros componentes, sobre todo MOSFETs, que ya no lo convierten propiamente en un transistor propiamente dicho, sino en un tiristor. Pero de esto vamos a ir viendo uno a uno paulatinamente. Si hablamos en general del diodo Shockley como tal, tenemos que partir de algunos criterios. A ver, primero, su simbología es esta, la que está marcada como B, ¿de acuerdo? Y prácticamente todos los autores mantienen y respetan, si vale el término, esta simbología. Al ser un semiconductor, tiene 4 partes. Las 4 partes, algunos autores las muestran como les estoy mostrando en el caso A, y otros autores muestran cómo está en el inciso C. Si ustedes se fijan, es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ambas representaciones tienen 2 pines de conexión, que es ánodos y cátodos, y tienen 4 partes, que son PNP-PN, PNP-N, ¿de acuerdo? Solamente algunos autores los separan. Y los separan ¿por qué? Porque la verdad de las cosas es que estos diodos Shockley tienen esta representación, ¿de acuerdo? Fíjense, estamos hablando de 2 transistores, un transistor NPN y un transistor PNP, ¿de acuerdo? Entonces, suficiente con que ustedes entiendan que está formado por transistores que tienen 4 capas y estas capas son tipo juntura PNP-PNP, ¿de acuerdo? Y obviamente su parte ánodo y su parte cátodo. En general,
Estos diodos tienen la característica de funcionamiento en función a esta curva característica de este diodo. Este diodo Shockley, propiamente tiristor Shockley, tiene esta forma de funcionamiento. Fíjense, aquí claramente se determinan tres regiones de funcionamiento. La región más interesante de funcionamiento de este tiristor es esta, que está marcada como 2. Esta zona de funcionamiento de este tiristor tiene la peculiaridad, ustedes fíjense, de que en medida de que tiene una pendiente inversa, es decir, a medida que la corriente sube, el voltaje baja. Y esa es su característica principal de funcionamiento. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta gráfica es típica de ese tipo de componentes que manejan esas características como tal. Si retrocedemos un poquitito y vemos aquí, podemos encontrar algunas características muy interesantes. Fíjense, si nosotros partimos del criterio de que el transistor Q2, por ejemplo, tendría una corriente en base, esta corriente en base que tendría este transistor Q2 obligaría a ¿qué? Obligaría a que tenga que haber una corriente en colector que pase a ser corriente de emisor, ¿verdad? Por el tipo de polarización que estamos hablando. A la vez, al exigir que haya una corriente en su colector, pues exigiría que haya una corriente en base del transistor 1. Y por el tipo de polarización, por supuesto que habría esta corriente en base. Y si hay esta corriente en base, obligaría que el emisor del transistor 1 genere esa corriente para que también haya una corriente en colector. Estoy señalizando el sentido convencional de la corriente, que es el que está marcado en las flechitas. Entonces, esa corriente que va a haber en colector va a ser a la vez la corriente en base. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que estos tipos de tiristores tienen la ventaja de que tienen un proceso de retroalimentación en su funcionamiento interno. De tal forma que esta corriente en base demandará la corriente de colector, esta corriente de colector demandará la corriente de base, esta corriente de base obligará a que haya una corriente en emisor y esta demandará que haya una corriente en colector y así sucesivamente, creándose un lazo interno dentro del tiristor que va a permitir que haya muchísima corriente acá. ¿De acuerdo? Esas son las ventajas principalmente, en general, inclusive, de los tiristores. Otro tipo de tiristor es el comúnmente denominado rectificador controlado de silicio. Este rectificador controlado de silicio, obviamente, es un semiconductor y al ser un semiconductor, obviamente tendrá la opción de tener procesos de conmutación. Es decir, por una parte permitirá que la corriente pase y por otro lado evitará que la corriente pase. Pero tiene una ventaja en función a la anterior, que no solamente tiene ánodo y cátodo, sino además tiene una compuerta. Esta compuerta, denominada gate, como tal, tiene la facultad de permitir el paso de la corriente de ánodo a cátodo, como tal. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en este tipo de tiristores? Fíjense, es prácticamente muy similar al anterior, ¿de acuerdo? Sigue siendo ánodos, sigue siendo cátodos, sigue siendo 4 etapas, 4 partes, PNPs, PNPs, sino y se adiciona la compuerta o gate. Fíjense, igual trata de 2 transistores, uno NPN, el otro PNP. Y su simbología es esta. Entonces, la forma del funcionamiento interno aquí es exactamente lo mismo, con la diferencia de que no solamente la polaridad entre ánodo-cátodo permitirá que se genere esta corriente, sino también el hecho de un pulso, una excitación externa. Entonces, este pulso que venga por acá permitirá generar esa corriente de regeneración interna que les estoy diciendo y permitirá el paso entre ánodo y cátodo. Si ustedes asemejan un poquitito, fíjense, estaríamos hablando de un transistor, donde aquí estaría el colector, aquí estaría el emisor y aquí estaría la base. ¿De acuerdo? Solamente que, como les estoy diciendo, por funcionamiento aquí hay un proceso de regeneración interna y un incremento en la corriente abismal, y es por eso que maneja altas corrientes y altas tensiones. Estos tiristores como tal están representados en esta forma. A esto me estoy refiriendo con regeneración interna. Fíjense, aquí están los transistores y aquí están las corrientes como tal, lo que les estaba explicando. De tal forma de que pues este lazo interno, esta malla interna formada entre el transistor 1 y el transistor 2, permitirá un incremento muy alto de corriente. ¿Cuándo? Cuando reciba un impulso, una excitación externa por su compuerta. Entonces, esta compuerta permitirá esa regeneración de corriente interna, de tal forma, pues, que esta corriente al transistor 1, llamada corriente anódica, en comparación a la corriente catódica o la corriente de emisor del transistor 2, tendrá pues un incremento muy alto de corriente por el simple hecho de ser excitada externa. Comprenderán que este tipo de tiristores es unidireccional, es decir, irá la corriente de ánodo a cátodo, nada más. No habrá de cátodo a ánodo. La verdad de las cosas es que hay un poco de corriente de fuga inversa, pero prácticamente despreciable para todos los fines de cálculos. Así, si vamos hablando un poquitito más de este rectificador controlado de silicio, comúnmente denominado SCR, por su acrónimo inglés, tendrá esta curva característica de funcionamiento. Aquí, fíjense, hay algunas cosas que hay que tener mucho cuidado. Y para eso voy a extender aún más esta gráfica. Ahí. Fíjense. Obviamente, en esta zona hay que tener mucho cuidado porque prácticamente se puede quemar el SCR, concretamente, porque obviamente le estaríamos introduciendo una tensión de polarización inversa muy alta. Una parte soportará hasta que obviamente va a entrar en el proceso de ruptura, exactamente igual que ocurriría con un diodo simple. Pero en esta parte hay que tener en cuenta varias cosas. Fíjense, primero, a medida que la corriente sea más alta, por ejemplo, IC2, el
SSR se va a disparar mucho más rápido. Es decir, no vaya a esperar que la curva llegue hasta aquí para recién dispararse. Entonces, la corriente tiene que ser considerable, no solamente en el entendido de un valor nominal alto, sino también en duración, y eso permitirá que el tiristor entre a su proceso de conducción propiamente dicho. Cuanto más corriente el pulso de la compuerta sea más alta, va a disparar más rápido. Esa es la primera consideración. La segunda consideración que hay que tener es que esto se va a dar cuando se llegue a una IH. Esta IH es lo que se llama hold o corriente holding, ¿de acuerdo? Es un dato muy importante en el manejo de los SSRs porque es a la corriente que se tiene que llegar para que realmente el SSR deje de no conducir a conducir. Este dato es un dato típico de funcionamiento del SSR y hay que manejarlo con mucho cuidado, porque tenemos que conseguir esta IH para que pase de no conducir a conducir. Y ustedes se fijan, el voltaje entre ánodo y cátodo, por supuesto, disminuirá cuando pase de no conducir a conducir. Por supuesto, ¿verdad? Porque cuando el tiristor, el SSR, no esté conduciendo, entre ánodo y cátodo habrá una tensión muy alta. Pero obviamente cuando esta corriente en gate vaya incrementándose, o sea, lo suficientemente excitable para el SCR, es decir, que haya logrado superar la IH, pues el tiristor se disparará. Así, en concreto, este proceso de los tiristores como tal tienen dos conceptos que hay que tener en cuenta. Fíjense, la parte de conducción y la parte de no conducción o de corte. En la parte de conducción como tal, tenemos que conseguir, reitero, una polarización positiva entre ánodo y cátodo. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco es cuestión de que yo tengo un pulso y con ese pulso he sobrepasado esta corriente y se va a quedar conduciendo para siempre. No, tengo que garantizar que también vaya a existir, ¿qué? Esto, que haya una polarización entre ánodo y cátodo. Cuando haya esta polarización correcta, directa entre ánodo y cátodo, y la corriente anódica sea lo suficientemente mantenible en el tiempo, entonces el SSR va a estar conduciendo. Caso contrario, el tiristor ingresará al proceso de corte. Y al ingresar al proceso de corte, obviamente, ya no habrá el voltaje de tensión entre ánodo y cátodo, ya no existirá, es decir, existirá un voltaje ya de separación, es decir, como si estaría abierto, y obviamente hay que tener el cuidado de la corriente de hold o la corriente de holding que les decía. Otro tiristor es el SCS. Este SCS, que no estaba enunciado en el índice, lo he incrementado por las siguientes características. En el anterior circuito, en el SCR, nosotros activábamos por compuerta con un pulso y hacíamos pasar de ánodo a cátodo. Es decir, una corriente conducía
existía una corriente entre ánodo y cátodo, ¿de acuerdo? Y teníamos que hacer prácticamente algún proceso de disminución de corriente o algún proceso de cortocircuito entre ánodo y cátodo que nos permita bajar la tensión para sacarlo de la conducción. Es decir, prácticamente quedaba en conducción salvo salvo algún caso fortuito externo. En cambio, este SCS tiene la peculiaridad de que no solamente tiene una compuerta, sino tiene dos compuertas. Y al tener dos compuertas, pues fácilmente yo por cualesquiera de ellas, una llamada compuerta anódica y otra compuerta catódica, yo por cualesquiera de ellas puedo producir que pase de conducción a no conducción. Me dejo entender. Si, por ejemplo, en la corriente, en la compuerta catódica, yo introduciría un pulso negativo, entonces ya no habría corriente por base. Más bien, esa corriente se saldría. Entonces rompo ese lazo. Y al romper ese lazo, pues obviamente va a dejar de conducir este tiristor. Entonces, esa es la ventaja que existe en el SCS frente al SCR, ¿de acuerdo? Que ya teniendo dos compuertas de disparo, ya sea positivas o negativas, dependiendo a qué lugar cuál, podré conseguir conmutar de corte a conducción o de no conducción a sí conducción. Y así, por ejemplo, llegamos a uno de los tiristores más conocidos y utilizados en la parte de electrónica, el DIAC. Su acrónimo significa diodo de corriente alterna, como tal, y tiene la peculiaridad, este diodo, propiamente este tiristor, en forma más apropiada, de tener SCRs en una configuración paralela de sentido inverso. ¿De acuerdo? Es decir, aquí tengo un SCR ánodo-cátodo y aquí tengo un SCR cátodo-ánodo. Entonces comprenderán que ya no se habla en el DIAC de una compuerta anódica y otra catódica, porque eso sería para uno de los dos lados. Ya directamente se habla de ánodo 1 y ánodo 2. Y propiamente en la mayoría de los últimos libros ni siquiera ya se llama ánodo 1 y ánodo 2, se llama MT1, MT2. ¿De acuerdo? Entonces, en estos pines de conexión MT1 y MT2, lo que ocurrirá es el mismo caso que les estoy hablando del SCR, solamente en dos sentidos distintos. De tal forma que podrá manejar muy bien corrientes alternas. De ahí viene el nombre de manejo de corriente alterna. ¿Por qué? Porque por un lado manejará los positivos y en el otro sentido manejará los negativos. Y eso permitirá tener las ventajas dichas en el SCR, pero ya no solamente en un solo sentido, sino en dos sentidos. La simbología prácticamente manejan todos los autores, como les digo, con excepción de la nomenclatura para las terminales como tal. Y obviamente, si ustedes se fijan claramente, estamos hablando prácticamente también de cuatro partes. N, P, N, P, N. ¿De acuerdo? Y así, estos DIACs tendrán
esa característica como tal en ventaja a los SCRs. Hablando un poquitito más allá, hablando un poquitito de la parte del funcionamiento del DIAC como tal, ¿de acuerdo? Como es bipolar, entonces manejará muy bien la corriente alterna. Y la ventaja de manejar la corriente alterna frente a los transistores, por ejemplo, que también manejan corriente alterna, es que manejará una mejor potencia, una corriente más alta, una tensión más alta. ¿Por qué? Porque cabalmente tiene propiamente las configuraciones de los SCRs, tanto en un sentido como en el sentido inverso. Es decir, estarán conectados en contraposición y en forma paralela como tal. Estos DIACs como tal no tienen una compuerta de disparo, pese a que aquí estoy colocando como si fuera como compuerta de disparo. Yo les voy a decir por qué he colocado esto acá, pero el DIAC en particular no tiene esta parte, ¿de acuerdo? No tiene esta parte, no tiene esta parte. Eso hay que tener muy en cuenta. No tiene esta parte, no tiene esta parte. Todo lo demás mantiene. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental de estos componentes? De que si bien alguna no puede tener el control y la necesidad de tener una compuerta para disparo, estos de solamente polarizarlos correctamente comienzan a funcionar. Pero hay que tener en cuenta que para polarizar correctamente debemos tener tensiones prácticamente altas en comparación a los otros tiristores. Estamos hablando de que deben ser en el orden entre 20 y 36 voltios normalmente para que esto ocurra. Y estos diodos de corriente, de manejo de corriente alterna, que tienen esta característica y esta curva de funcionamiento, ustedes fíjense, funcionará tanto para polarización directa, obviamente en un sentido, y viendo invertido, polarización directa también en el sentido opuesto, ¿verdad? Entonces será bidireccional. Y la característica que tienen estos es que son de dos tipos, de 3 capas y de 4 capas. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan aquí bien, este es el, por ejemplo, de 3 capas. Aquí está la representación. Si ustedes se fijan, es aquí un SCR. Y aquí está el SCR invertido. Es por eso que el símbolo del DIAC tiene esta característica. Por este lado funcionará en este sentido y por este lado funcionará en este sentido. Es decir, será siempre bidireccional hablando de la corriente. En el de 4 capas tiene esta característica. Fíjense, ya estamos hablando ya no del SCR propiamente dicho, sino ya aquí estamos hablando del inicial, es decir, del diodo Shockley. Entonces tendrá un diodo Shockley en este sentido y otro diodo Shockley en este sentido, de tal forma que estos diodos estarán en paralelo en contrasentido. Entonces, en el de 3 capas estaremos hablando de SCRs en contrasentido y en el de 4 capas estaremos hablando de una configuración de diodos Shockley. Así llegamos a un otro dispositivo.
un otro tiristor, por ejemplo, el TRIAC. Este TRIAC tiene la peculiaridad y la característica de ser como un DIAC, pero con compuerta de disparo. Es decir, estamos hablando de esto acá. Fíjense, ya tiene el MT1, tiene el MT2 y tiene el gate. Es decir, como les estaba mostrando en esta gráfica. ¿De acuerdo? Ya tiene esta parte que el DIAC no tenía. Entonces, este diagrama, esta representación que está colocada aquí, no corresponde al DIAC, corresponde al TRIAC, corresponde a este componente. ¿De acuerdo? Y ahora fíjense, este TRIAC no tiene SCRs, tampoco tiene diodo Shockley. Lo que tiene son SCS en paralelo y en contraposición. ¿De acuerdo? Entonces, tendrá las mismas características y las mismas ventajas de funcionamiento del DIAC, solamente que este tendrá además una compuerta de disparo. Una compuerta de disparo que permitirá el hecho de que no solamente necesite estar polarizado, sino que necesite estar polarizado, pero además que haya un pulso de excitación para que funcione. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, estos SCRs, estos tiristores propiamente dicho en general, van incrementando poco a poco, en función a lo que nosotros vayamos a necesitar propiamente dicho. Y aquí está la explicación de un poquitito cómo conduce y cómo no conduce, que es lo que les he dicho anteriormente. Si analizamos un poquitito la gráfica, recordarán esta parte prácticamente ya la hemos visto, solamente que aquí estaba la parte de ruptura, ¿verdad? Ahora, al ser bidireccional, pues obviamente esta parte se refleja también en esta parte. El cuidado que hay que tener en este tipo de tiristores, concretamente en el TRIAC, es de que a medida de lo posible, tanto la excitación para una de las partes, si vale el término, del TRIAC funcione, hay que tratar de replicar solamente con signo opuesto para la parte paralela. Es decir, se recomienda que las corrientes de gate que se utilicen para el disparo sean simétricas. Es decir, si voy a utilizar 20 microamperios para activar uno de los lados, también trataré de utilizar menos 20 microamperios para el otro lado. ¿De acuerdo? ¿Eso qué provocará? Que haya un cierto funcionamiento con un poco de retraso en comparación entre ellos. Pero esos retrasos, estamos hablando pues del orden de unos sobre 60 hercios. Entonces estamos hablando de prácticamente milésimas o microdécimas de segundo. Pero así permitiré que trabaje una parte y la otra parte no tenga interferencia del uno al otro. Porque si ustedes se fijan, lo que les decía, a medida que la corriente como tal vaya incrementándose, ¿qué es lo que va a pasar? En un lado aumentará, en el otro lado disminuirá. Y esos son los conceptos que tengo que ir teniendo muy en cuenta. Además, tiene una ventaja grande, de que no solamente ya puede
hablarse prácticamente del primero y del tercer cuadrante. Fíjense, dependiendo de la relación que vaya a existir de polarización entre las compuertas, entre la compuerta y uno de los pines, ya sea el MT2 o el MT1, dependiendo de a qué sentido vaya a colocar, dependiendo esa relación de positivo o negativo y qué tan mayor sea el uno al otro, pues podré trabajar acá, podré trabajar acá, podré trabajar acá o podré trabajar acá. Es decir, si mi corriente de compuerta es positiva y mi MT2 es positiva, estaré trabajando en este cuadrante. Si la compuerta es positiva con relación a MT2, trabajaré en este cuadrante y así sucesivamente a medida de lo posible. Es tanta la relación entre el DIAC y el TRIAC que yo puedo conseguir fácilmente tener este tipo de ventajas. Fíjense, si yo tuviera una señal alterna, a esta señal alterna yo puedo conectar un TRIAC que funcione así, ¿de acuerdo? A este TRIAC voy a activar, voy a desactivar, voy a activarlo, voy a desactivarlo, voy a activarlo, voy a desactivarlo, ¿de acuerdo? Con una onda periódica. Y eso puedo hacer que dispare en su momento dependiendo de mi señal. Entonces lo que voy a conseguir es que esta onda alterna, que por ejemplo sería 220 voltios, pues yo la voy a partir prácticamente a un 60%, ¿de acuerdo? Entonces conseguiré que el 220 ya no se convierta en 220 y se convierta, por ejemplo, en este caso, por el diagrama, digamos, en 100 voltios. Entonces, esta mi onda alterna 220 la convertiré en una onda pulsante, es decir, prácticamente también alterna, pero ya no de 220. Y será, en este caso, por el diagrama, porque no está a los 90 grados exactos, estaremos hablando, digamos, de 100 voltios. ¿Y cómo conseguiré esta variación? Así. Y concretamente, este es un diagrama muy típico y fíjense qué tan simple, de tal forma que en una conexión, diremos así, de un DIAC con un TRIAC, yo voy a conseguir, variando mi potenciómetro, que este ángulo de disparo, esta fase en la que voy a disparar, sea menor o, como en el caso anterior, sea mayor a 90 grados. En este caso estaremos hablando de más de 90 grados. En este caso estaré hablando de menos de 90 grados. Esta variación la voy a regular con este potenciómetro, porque este potenciómetro va a determinar la carga que vaya a existir en este condensador. Y cuando este llega a su pico, pues el DIAC va a disparar y va a excitar al tiristor. Y ese tiristor en ese momento dejará pasar la corriente. Entonces, fíjense, con prácticamente 4 componentes, puedo convertir, bajar de 220 al valor que yo vaya a querer o yo vaya a necesitar. De tal forma que el transformador que ustedes en su momento ocuparon para hacer una fuente de tensión estará cambiado por prácticamente 4 componentes. El precio habrá reducido a prácticamente la décima parte. Y si ha reducido en ese porcentaje el precio,
imagínense cuánto ha disminuido el tamaño. ¿Por qué? Porque estos componentes prácticamente son como transistores de ese tamaño. Entonces, su fuente de tensión podría ser tranquilamente esta. Y así habrán conseguido que su tensión alterna la hayan bajado al valor que quieran. Y esto es lo que se utiliza, por ejemplo, para los timers. ¿De acuerdo? Concretamente, un potenciómetro que hace variar la carga y que permite mediante un diag disparar a un triac y hacer la variación. Entonces, la intensidad de luz, por ejemplo, en esta lámpara, yo podré bajarla con solamente este componente. Estos componentes que son muy chiquititos. Así, también llegamos, por ejemplo, a otro tipo de SCRs, el GTO, ¿de acuerdo? Fíjense, este GTO propiamente es muy similar a el tiristor que hemos visto anteriormente. Fíjense, la retroalimentación es exactamente igual, se da en el mismo sentido, ¿de acuerdo? Y con la ventaja de que también tiene una puerta de disparo y así concretamente estos GTOs concretamente, que son los gate turn off, tendrán esta característica. De tal forma que cuando yo introduzca por su compuerta de disparo una tensión, una corriente positiva, este pasará de no conducir a conducir. Y cuando introduzca por su compuerta de disparo una tensión negativa, conseguiré que pase de conducción a no conducción, ya solamente por un solo pin. Ya no necesitaré dos pines o ya no necesitaré dos compuertas, ¿de acuerdo? Obviamente siempre cuidando el hecho de que la corriente anódica, concretamente, tenga el cuidado de mantenerse siempre con relación a la corriente de Holt, de tal forma de que esta corriente de Holt, si disminuye, pues obviamente se me va a cortar. Pero caso contrario, va a necesitar esa tensión de excitación. Y así llegamos a el transistor bipolar de puerta aislada. Este transistor bipolar de compuerta aislada, que en su término en inglés es Isolate Gate Bipolar Transistor, tiene lamentablemente mucha simbología distinta. He encontrado así, he encontrado así y he encontrado así. Y prácticamente todas estas simbologías están representando esto. Es decir, dos transistores. Fíjense la configuración típica de un tiristor, el más simple que ustedes puedan encontrar. ¿De acuerdo? Y a ese prácticamente con dos resistencias y obviamente aquí sí está la gran diferencia. Aquí ya estamos hablando de una configuración MOSFET, ¿verdad? De un transistor de efecto de campo. Y ya no se habla ni de MT1, MT2, ni de ánodo 1, ni de cátodo 1. Se habla de drenaje y de fuente. ¿De acuerdo? Drain, source. Se habla de drenaje y de fuente y el otro pin, la compuerta, el gate.
Esto directamente está simbolizado, dependiendo de algunos autores, de esto. Esto es esto, ¿de acuerdo? Y así, estos IGBTs como tal ya tienen esta curva. Fíjense, ya no solamente estamos hablando de corte y de saturación, propiamente dicha, sino ya estamos hablando de otro proceso también que se puede dar de avalancha en el otro sentido. Entonces, estos componentes tienen una virtud. Esto es por si acaso en canal N, ¿de acuerdo? En canal P será el homólogo. Y estos semiconductores propiamente de cuatro compuertas, de cuatro partes, perdón, de cuatro pines, tienen una ventaja abismal a todos los tiristores dichos anteriormente. ¿Por qué? Porque tienen una impedancia en su entrada muy alta, dado por este FET, ¿de acuerdo? Y al tener esta impedancia muy alta, la impedancia en su salida es pues de las características inversas, es decir, a la entrada una impedancia muy alta y a la salida tienen la capacidad de manejar unas potencias también muy altas, pero a la vez de mucha velocidad, ¿de acuerdo? La velocidad de funcionamiento, estamos hablando del orden de los 300 MHz. Entonces, frente a estos prácticamente 7 tiristores que les he mostrado, y de una cáfila de 14 o 15 mostrados al principio, y aquí, por ejemplo, les muestro algunos otros en los cuales se maneja por fase, se maneja por luz, se maneja por polarización de conducción. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber? Nosotros necesitamos saber qué es lo que necesitamos para encontrar un tipo de tiristor que se acomode a nuestras expectativas. Y para eso les estoy presentando estas tablitas. Por ejemplo, si yo necesito pues tener una potencia de trabajo prácticamente baja y una frecuencia que sea alta, entonces yo trataré de buscar y diré, ah, ya, muy bien, entonces los tiristores que son en función a MOSFETs me pueden solucionar la vida. ¿De acuerdo? Ah, necesito el inverso. Ah, entonces te tienes que ir a otro tipo de tiristores. Ah, es que necesito que las frecuencias de trabajo sean medias y etcétera. Entonces aquí les estoy trayendo una tabla referencial. Ojo, no es única. Inclusive hay algunos autores que tienen problemas con estas tablas. Y en función a aquello he podido encontrar esta tabla que está un poquitito más coherente con la mayoría de los criterios de los autores, que es esta, ¿de acuerdo? Entonces dice, por ejemplo, ya muy bien, los diodos Shockley, ¿para qué me interesan sobre todo? Cuando mis tensiones estén bajo los 10.000 voltios, que mis corrientes no sean mayores a 5.000 amperios, mi frecuencia va a ser prácticamente baja de trabajo. Pero así y todo, fíjense, las altas corrientes y altos voltajes de los que estamos hablando. Aquí ya no estamos hablando de 6 voltios, 12 voltios, 8 voltios. Fíjense de qué estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por si acaso, cuando se dice tiristor solamente, la mayoría de los autores coinciden en que se están refiriendo al SCR, ¿de acuerdo? Al segundo que les mostré. Así también tenemos otras características.
en función a su disparo, en función a su potencia, en función a su complejidad, etcétera, etcétera, etcétera. O tal vez lo que les interesa sea en función, obviamente, al voltaje de caída que vayan a tener. Entonces, fíjense, este diodo tendrá este tipo de caída de tensión. Estos tendrán este otro tipo. Entonces, dependiendo de ese tipo de cosas y dependiendo de la necesidad y uso que ustedes vayan a tener, tienen que saber elegir cuál tiristor utilizar. Como les digo, les estoy mostrando prácticamente 7 tiristores. Hay muchísimos más. De algunos he explicado un poco más, de otros he explicado un poco menos. Ya inclusive de estos ya solamente los estoy nombrando para que vean que también hay, por ejemplo, lo que les decía, que esa excitación no solamente tiene que ser de una corriente, sino puede ser una excitación energética, en este caso de luz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en función a lo dicho, necesito ahora sí detener la grabación